Bienvenidos a nuestro segmento Una espiga para meditar. Estamos en esta oportunidad ahí tratando de que la palabra sea el instrumento que Dios tiene para poder bendecirte, para poder bendecirnos. Así que bienvenido, que tengas un excelente y bonito día. Entremos a nuestro tema de esta mañana, siempre relacionándolo con nuestro lema del 2022 de avanzar para alcanzar. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, versos 5, 6, 7 y 8, dice así la palabra. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Empecemos por este primer verso. Nadie puede cosechar si no siembra. Bien dice la palabra, el que siembra con bendición, cosecha con bendición. El que siembra escasamente, igualmente será la cosecha. Si estamos en nuestro lema del año, avanzar para alcanzar, no podemos nosotros alcanzar si no hemos avanzado. Veamos la etapa del avanzar como la siembra que nosotros debemos de accionar o de ejecutar para poder obtener un propósito determinado. Cuando la Biblia habla de sembrar, primero está dando a entender de expander, de extender, de ampliar. Si lo vemos en el sentido espiritual, todos nosotros los creyentes deberíamos de estar sembrando constantemente, porque eso nos da la oportunidad de que la siembra nos expanda, nos extienda, ¿ya? Cuando la palabra dice, corran las estacas de vuestra tienda, porque a veces, hermanos, nosotros somos muy escasos, y por esa escasez es que no tenemos. Por lo tanto, debemos de ser generosos en nuestra siembra, y de igual manera vendrá la cosecha. Dice entonces acá, el sembrador salió a sembrar su semilla. La primera función que nosotros vemos en este pasaje es que asumimos o debemos de asumir la posición de un sembrador, el carácter de un sembrador, la calidad de un sembrador, ¿ya? Nosotros entonces nos constituimos como esos sembradores. Y otro aspecto importante que es de notar, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Bueno, no podemos sembrar con semilla ajena. Como dice nuestro refrán popular aquí en Guatemala, no saludemos con sombrero ajeno. Cada uno de nosotros debe de tener la capacidad de poder tener su semilla, su propia semilla. Su semilla tiene su origen en la siembra anterior. Si yo sembré, yo coseché, y de esa cosecha yo voy a obtener mi semilla para la siguiente siembra. Por lo tanto, hermano, todos nosotros deberíamos de disponer de nuestra semilla. No sembremos lo ajeno, no disfrutemos lo que no es de nosotros. Hermano, a veces es más fácil malgastar lo ajeno que lo propio. Porque bien dice que a caballo regalado no se le ve colmillo, no se le ve diente. Su semilla viene a ser entonces la oportunidad que yo tengo de poder expandir, de poder extender. Pero también debemos de velar de una manera muy especial en dónde estamos sembrando. Porque aquí hay por lo menos cuatro esferas, 4 dimensiones, 4 estratos o 4 localidades en donde se puede sembrar. Esta primera fase dice que la semilla o la siembra cayó junto al camino, fue pisoteada y luego vinieron las aves y se la llevaron. Sería una manera irresponsable
el poder sembrar nosotros a la orilla del camino. ¿Cuál es el objetivo de la semilla que cae en el camino? Es de que alguien la va a pisotear. Pisotear, hermano, es hacer que aquello que se sembró no tenga el valor que uno le está dando. Fue pisoteada y luego vinieron las aves. Las aves son figura de espíritus inmundos que se llevaron lo que uno sembró. Se perdió nuestra semilla. ¿Por qué no? Porque no tuvimos el discernimiento suficiente para poder determinar si era adecuado aquel lugar donde estamos sembrando. Ya. El hecho de que cayera a la orilla del camino implica la indiferencia. Pensemos en que la semilla es la palabra de Dios. Ya. No podemos nosotros sembrar en aquellos corazones que son indiferentes a la palabra, que la pisotean y le dan permiso a las aves para que se la puedan llevar. Debemos de discernir en dónde sembramos la semilla de Dios. Ya. Debemos de saber a quienes nosotros bendecimos, porque hermano, no podemos bendecir a todos, porque algunos son indiferentes a esa bendición, otros la pisotean. Amén. Entonces debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios para poder determinar cuál es el lugar de la siembra. Luego dice, otra parte cayó sobre la roca, tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. La roca representa la dureza. Hay corazones duros, corazones indiferentes, corazones llenos de autosuficiencia, de orgullo, de vanidad, de altivez. ¿Ya? Algunos dicen que no necesitan de Dios. ¿Y salvo de qué? ¿O salvo para qué? Hermano, esta dureza viene a ser una otra etapa más en donde nosotros no deberíamos de sembrar. Debemos de ser prudentes con los indiferentes. Debemos de ser prudentes con los duros de corazón. Bueno, porque si Dios no ha ablandado el corazón, nosotros no podemos hacerlo. ¿Ya? Entonces, dirijámonos de una manera sabia en la guianza plena del Espíritu Santo para ver cuál es el terreno que nos corresponde para poder sembrar. Sí. La roca, la dureza del corazón muchas veces puede representar la hipocresía. Delante de uno, hermano, están anuentes, dispuestos, pero inmediatamente damos la espalda a la condición de aquella persona viene a ser totalmente diferente, totalmente opuesta. Se cubrió con una careta, hasta nos sonrió y quizás hasta lloró, pero al cabo del tiempo nos damos cuenta que la situación fue totalmente de una actitud hipócrita, al estilo de los fariseos, la hipocresía andando. Seamos entonces sabios de saber o de determinar en dónde vamos a sembrar. Dice, otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. ¿Qué representan los espinos? La religión. ¿Vale? Los espinos vienen a ser entonces un lugar que no es propicio para poder sembrar. El religioso es aquel hermano que está sometido a una estructura de ritualismo, de costumbres, de tradiciones, ya que es capaz de somatarse el pecho con tal de que lo miren, o de ponerse en las esquinas para poder dar su testimonio, como yo no hay otro, yo soy el único que puede hacer bien las cosas, ya, como aquel fariseo hermano que estaba junto con el publicano, mientras el publicano se somataba el pecho y decía, sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador. El fariseo, hermano, estaba totalmente en una posición opuesta, totalmente opuesta. Yo diezmo, no soy como aquel, yo soy honrado, no como aquel, yo soy responsable, no como aquel, ¿ya? Como que viene a ser la actitud del yo soy el único, yo puedo, yo lo hago, yo voy adelante porque yo tengo fuerzas y a mí nadie me ayuda. ¿Ya? La indiferencia, 1, la hipocresía, 2,
la religión 3. Y el número 4 dice, y otra parte cayó en tierra buena y creció, y produjo una cosecha 100 por 1, y al hablar estas cosas Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál debe de ser entonces nuestro terreno óptimo para la siembra? Aquel lugar que la tierra es buena, es fértil, que acepta la siembra, que la detiene, que la hace crecer, que la hace prosperar, que la hace producir. Y aquella cosecha dice que fue al 100 por 1. 4 lugares que nosotros debemos entonces de discernir dónde estamos sembrando. Hermanos, si hasta ahora lo que tú has sembrado no ha dado el resultado que esperabas, ponte a meditar por un momento. ¿Será que estás sembrando en el terreno adecuado? ¿Será que tu semilla, tu siembra, hermano, produce porque discerniste que era el mejor lugar? Si no está produciendo, si no has obtenido los resultados que esperabas, si no has sido bendecido, hermano, es porque quizás el lugar donde estás sembrando no es el más adecuado. ¿Qué debemos de hacer entonces? Pedir la guianza del Señor y enmendar los trazos anteriores para que ahora lo hagamos de la mejor manera, a la espera de que vendrán buenos frutos, buena cosecha. Porque de esa buena cosecha tomaremos la primicia que le corresponde al Señor, la cosecha que nos corresponde a nosotros y el rebusco que le corresponde al huérfano, a la viuda, al pobre, al forastero. Así que para todos hay. Y de esa buena cosecha vamos a tomar nosotros nuestra semilla para que aquello que ahora es 100 produzca 200 y después que produzca 300. El que siembra escasamente no se expande, pero el que siembra abundantemente, hermano, tenga la seguridad que se va a expandir, que se va a extender. El principio de la cosecha y de la siega es un principio de Dios. Y si es un principio de Dios es porque funciona. Entonces, veámoslo, meditémoslo y actuemos. Porque, hermano, debemos de entender que de eso viene nuestra bendición. En el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, verso 24, dice así la palabra. Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Aquí hay un ingrediente más en nuestra siembra, de nuestra semilla, en nuestro terreno. Y es de que existe un enemigo. Y este enemigo se aprovecha cuando dice, cuando los hombres se durmieron, vino el enemigo y sembró. En aquella siembra que habíamos nosotros realizado, sembró su semilla, pero no era buena semilla, era una semilla mala. La buena semilla es el trigo y la semilla mala es la cizaña. Algo muy parecido, muy semejante al trigo, pero algo característico es de que no produce fruto. Es un grano vano. Y la parte interna de ese fruto vacío, hermano, es de color negro. Y cuando se come, hermano, dice que produce, es tóxico, produce somnolencia, produce vómitos. Si eso lo trasladamos al sentido espiritual, la situación se vuelve un poco más compleja, más delicada. Ahora, ¿por qué vino el enemigo? Porque los hombres se durmieron. Hermano, nosotros somos, o debemos de ser, de aquellos que cuando sembramos estamos atentamente observando, de una manera responsable y comprometida lo que hemos hecho. No debemos de despistarnos, porque, hermano, en cualquier momento el enemigo va a aprovechar cualquier actitud de nosotros, de la desatención a nuestra siembra, para poder hacer algo malo.
Entonces en esta siembra hay un enemigo, y este enemigo se aprovecha de los dormidos, de los indiferentes, de los irresponsables, de los irreverentes, de aquellos hermanos que como no vale la pena, o como ya no puedo, como no tengo ganas, o porque tengo otros intereses, o porque me voy a otro lado, bueno, abandonaron la viña, abandonaron el terreno, ¿sí? Se despreocuparon de una manera total de lo que fue la siembra. Y el enemigo, ni lento ni perezoso, inmediatamente sabía que iba a sembrar semilla extraña, una semilla diferente. Y la semejanza entre el trigo y la cizaña es muy semejante, perdonen la redundancia, ¿ya? Cuesta diferenciarlo. Mientras crecen son tan parecidas que nosotros no podríamos determinar esto es trigo y esto es cizaña, sino esto es hasta el momento de la cosecha. Pero mientras hay cosecha, hermanos, sucede una cosa, sucede la competencia. El trigo empieza a competir con la cizaña y la cizaña empieza a competir con el trigo. Los dos quieren nutrientes porque, hermano, en el instinto de la supervivencia necesitan crecer y producir su semilla. ¿Qué es lo que le garantiza a una planta su posteridad, su conservación de la especie? Es la semilla. La semilla lo que hace es preservar la especie, ¿me entienden? Pero si viene la cizaña y empieza a competir con el trigo, aquel trigo no va a desarrollar su potencialidad, se va a quedar mermado, porque la cizaña se llevó una buena parte de nutrientes. ¿Y para qué la utilizó la cizaña? Para nada, porque no tiene fruto. Recordemos que la planta, que el árbol, el arbusto, la hortaliza que no tiene fruto, hermano, al estilo de la higuera, cuando Jesús mete la mano en la higuera y no encontró fruto, dice que la maldijo, ¿sí? Entonces, toda planta que no produce, hermano, está expuesta a que la maldigan por la falta de fruto, por la falta de responsabilidad. ¿Qué sucedió entonces en este terreno? En que los hombres se durmieron, ¿sí? Se despabilaron, hermano, empezaron a divagar, empezaron a ponerle interés, o le perdieron el sentido de la responsabilidad a su tierra. Tengamos cuidado entonces, porque tenemos un enemigo, o quizás hay varios enemigos que hay que ponerles atención, porque ellos pueden hacer que nuestra siembra fracase al no obtener una buena cosecha. En el libro de los Jueces capítulo 6 y verso 3, dice así la palabra: porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos de Oriente, que son los ismaelitas, y subían contra ellos. Dice el 5, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel. Estos otros enemigos tienen el propósito, hermano, de empobrecer. ¿Por qué? Porque justo cuando se siembra, llegan como enemigos. Se comportan como langostas que invaden. No solo ellos, sino también, dice, sus camellos, y aquellos terrenos quedaban devastados. ¿De qué sirvió la siembra si vino esta plaga de enemigos? Los amalecitas, los madianitas y los ismaelitas venían con el propósito de hacer que Israel fuera empobrecido, ¿sí? Los madianitas, hermano, eran los hospedadores del desierto. Su lugar es el desierto, ¿ya? Y en momentos difíciles se convertían en salteadores, en ladrones, ¿ya? Por eso es de que asaltaban los terrenos cultivados de Israel. Tengamos cuidado con los
con los habitantes del desierto, con los enemigos del desierto. Porque lo que llevan es el propósito de asaltarnos, de matar, robar y destruir. Luego estaban los amalecitas, son descendientes de Amalek. Recordemos que Amalek se resistía a que el pueblo de Israel siguiera su trayecto hacia la tierra prometida. Mientras Moisés en el monte sostenido por Ur y por Aarón, hermano, dice que el pueblo de Israel prevalecía en contra de los amalecitas. Pero cuando se bajaban los brazos, Amalek empezaba a dominar al pueblo de Israel. Amalek es figura de la carne. Un enemigo nuestro entonces, hermano, es la carne. Otra aplicación de Amalek es la lisonja, el lengüetazo. ¿Sí? Puede aparecer alguien por ahí, hermano, con lisonjas, tratando de que nuestro corazón sea alimentado con cosas vanas. El que se ama a sí mismo, hermano, en su ego, va a recibir todas aquellas lisonjas que le den. ¿Para qué está sembrando si no hay necesidad? ¿Ya? Hasta bíblico puede resultar, ¿sí? Las aves del campo no siembran y tienen que comer. Entonces no sembres. Dios es bueno y te va a dar de comer. Hermano, si Dios lo dispusiera así, no habría necesidad de sembrar. Si quitaríamos, por ejemplo, la parábola del sembrador, quitaríamos la manera en que Israel era empobrecido porque perdía la siembra, porque perdía la cosecha. Los madianitas son los que se hospedan en el desierto, los salteadores. Los amalecitas es la influencia de la carne. ¿Sí? Son los chaqueteros, los lengüeteros. Los ismaelitas son figura de los impíos. Recordemos de que Ismael era hijo de Agar y de Abraham. Abraham, la sangre de Dios, la sangre proyectada de Dios para el padre de la fe. ¿Sí? Pero Agar tenía la sangre porque era una esclava egipcia. Había una mezcla de sangres ahí. Representan los impíos. Enemigos que se van a oponer a que nosotros tengamos una buena cosecha. El deseo de ellos es de que nosotros seamos pobres, empobrecidos, dejándonos vencer por estos enemigos para que no tengamos la oportunidad de expandernos o extendernos en la bendición que Dios tiene para nosotros. Espero que este corto mensaje sea de edificación para tu vida espiritual, te enriquezca, puedas meditar en él y espero que en la guianza del Espíritu, hermano, y en su gracia te pueda dar a conocer cuál es tu situación actual. Si tu siembra no ha generado la cosecha, la prosperidad, la expansión que esperabas, es porque algo está pasando. O no hemos sabido sembrar en el lugar adecuado, o ha venido el enemigo para poder hacer que nuestras siembras no tengan los resultados que esperamos. No nos durmamos, estemos atentos. Y cuando quieran invadirnos, hermano, debemos de saber distinguir quién es. O son los madianitas, o son los amalecitas, o son los ismaelitas. Quizás haya más enemigos, ¿sí? Entonces, si tú sabes que hay otros enemigos que sería interesante poder conocerlos, ahí está mi correo electrónico. Escríbeme. Será una bendición poder contar con tu punto de vista. Mientras nos vemos, recibe un abrazo fraternal. Una vez más estuvo contigo el pastor Gonzalo Arriaga. Y recuerda, somos un pueblo sano y próspero, porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Que tengas un excelente y bonito día, y mientras nos vemos, recibe una buena bendición de parte del Señor. Amén.